Miren eso, miren esa espuma. Uf, antojable, sabroso, suculento. Cerveza de barril de mi hogar, ¿ok? De mi casa, de mi bar en mi casa. Desde que era un niño, yo he tenido un sueño de tener un espacio único en mi hogar. Muchos sueñan con tal vez tener una cocina muy complicada. Otros sueñan con tal vez tener una colección de autos clásicos, autos lujosos, con tener un barco, un yate, vivir en una montaña. Tener un cuarto de videojuegos con toda la tecnología, la última consola. Todo eso para mí está bien. Suena, llamémoslo, aceptable. Pero mi sueño verdadero desde muy jóvenes edades fue siempre tener en mi casa un bar. Un bar en el cual tú pudieras invitar a tus amigos, pudieras tú solito sentarte a escribir, a dejar que tu mente fluya, echarte un traguito. De verdad, desde siempre. Yo dije, tener un bar en tu casa es la máxima señal de que lograste éxito, de que estás cumpliendo sueños, de que estás viendo más allá. Estás un paso más cerca de la casa de tu sueño. Y me emociona, amigos, amigas, compartirles que esto es una realidad. Así como se escucha, así como se lee en el título del video, construí un bar, de verdad, no un bar cualquiera, un bar digno del barrio más de moda en tu ciudad, trendy, en el cual todos los hipsters quieren ir a beber, a echarse un traguito complicado. Hice uno de esos en mi casa y me emociona muchísimo compartírselos. Ya saben que me gusta compartirles momentos emocionantes en mi vida. Este sin duda es uno de ellos y me parece cómico, ¿ok? Me parece de cierta manera hilarante. Así que bueno, vamos a darle. Les presento mi bar, el Bar Palomón, el bar de Luisillo el Pillo. Me deben lo épico que está este espacio. Esto es un bar como tal. No hay otra manera de definirlo. Tiene su silloncito, tiene su zona de estar, tiene su zona de juegos, tiene una barra, ¿ok? Una barra como tal que cualquier bartender profesional desearía en mi casa. De verdad estoy muy emocionado. Todavía ni siquiera lo estreno, así como lo están viendo realmente es como, vaya, como me lo entregó mi amigo arquitecto que me lo diseñó, que me lo hizo muy chido, por cierto. Gran trabajo. Y ya yo le puse unos cuantos adornillos, pero realmente no lo he estrenado. Me lo entregaron hace apenas un día. Sí, ayer fue que me lo entregaron. Todavía no se estrena como tal. Entonces esta como tal no es la edición definitiva, ok, la versión finalizada al 100%, pero ya muy avanzada y ya le puse varios toques personales que les quiero compartir. La historia muy resumida de esto es que, a ver, yo ya les había hecho un house tour hace tiempo. Desde aquel entonces se hizo una pequeña ampliación de la casa. Entonces, por ende, hay como espacios vacíos que como que todavía no se sabe bien qué hacer con esos espacios. Dentro de esos espacios estaba este cuarto, que realmente estaba diseñado para ser una habitación, a ver, de buen tamaño, con pues la zona para la cama, que si la tele, un closet y su baño. Y en este espacio logramos diseñar junto con ahora una persona que es un buen amigo, diseñador de interiores, arquitecto. Logramos diseñar este espacio que la verdad me ha encantado. Chequen, empezamos con esto de acá. Esto que es ahora la barra, les digo, está súper pro. Era realmente el closet. Estaba diseñado que fuera, pues aquí había una pared, pues por aquí entrabas tú a tu closet, ¿no? Entonces, aquí tienes tus ganchos, tu ropa, ajá. Acá tienes el baño y toda esta es la zona. Esta ni siquiera era una pared dura, era una pared hueca de cartón piedra, me parece que se llama. Entonces quitamos como tal la pared y ya instalamos toda esta nueva base para que pudiera quedar bien rígido, bien fijo. Y esta es una barra de verdad bien cool, o sea, esta es una barra de granito y se adaptó toda esta barra que miren, abarca desde acá, ¿ok? Ah, miren, por cierto, acá tenemos un fregadero de
de bar profesional y toda la vaina. Muy cool, la verdad, muy cool. Y en adición a eso, vaya, para hacerlo un bar de verdad pro, dijimos, a ver, carnal, tienes que tener, sí, tu zona para hacer coctelitos, ¿no? Para platicar. A mí la verdad me gusta la coctelería. Tengo acá un pequeño kitcito, ¿no? Me gusta la coctelería. Ustedes saben que también tengo un bar como tal, el bar del Deigo, que es el bar Kaito. Muy bueno, por cierto, en Ciudad de México. Si quieren ir a echarse un trago de calidad, es el mejor bar de la ciudad, ¿ok? Sin exageraciones, sin broma. Bueno, a lo que voy es que me gusta realmente la coctelería. Entonces, pues vaya, aquí me imagino preparando unos cuantos coctelitos, aprendiendo a hacer mixología. Pero dijimos, para hacerlo realmente pro, tiene que tener cerveza de barril, como tal, como de película, como de la escena de Django, cuando se sirve la cerveza, algo así yo dije quiero tener. Al parecer no es tan complicado, ¿ok? Les enseño cómo funciona el sistema. Tenemos aquí la barra de chela, está fría, enfría bien rico, la verdad. Uf. Y esto, vaya, se conecta a un barril de chela que está aquí abajo, ¿ok? Miren eso, miren esa espuma. Uf, antojable, sabroso, suculento. Cerveza de barril de mi hogar, ¿ok? De mi casa, de mi bar en mi casa. Sueño cumplido, ¿ok? Meta de vida. Por aquí de este lado tenemos una maquinita de hielo. Es una máquina de hielo casera, sencilla, chiquita, pero está cool. Sirve para hacer unos cubitos de tamaño aceptable. Creo que para el tipo de uso que le voy a dar al bar, o sea, de que nada más para mí, un par de amigos, está más que suficiente, está bien chido. Y por aquí ya instalé algunas botellas que son importantes para mí porque igual y cuentan una historia, o tal vez porque es un alcohol que me gusta o que me lo regaló alguien en un momento especial. Y estas, por ejemplo, son botellas de viajes que he traído, ¿no? Tenemos estas botellas piratas que compré en Egipto que me dan mucha risa. Esta botellita de mezcal artesanal que me regalaron. De Guatemala, claro que sí. Este es de Colombia. Tenemos el aguardiente de Perú, el pisco. Gran Malo, obviamente. Tiene que estar súper presente el Gran Malo. Por cierto, ¿ya han probado el delicioso, exquisito manjar Gran Malo? Este es otro sueño cumplido, ¿ok? El hecho de tener una marca de licor sabroso, delicioso. Aquí arriba ya puse unas cosas que me significan algo. Este es un regalo muy cool que me hizo mi amiga Ale. Un loguito de YouTube como en arte huichol. Una botella que retrata a Arisita y a mí. Un arte bastante abstracto pero cool. Y chequen esta obra de acá. ¡Uf! Esta, nenemen, qué obra tan cool. Este es el Rey Palomo, hecho por mi buen amigo Gastón Gallardo, que él es un artista que trabaja todo con basura. Entonces, miren, por ejemplo, este es como parte de un ducto como de aire acondicionado. Todo esto lo encuentran en los basureros. Esto que tiene en su corona, por ejemplo, es literal una pelota como de alberca de niños. ¿Sí saben? Como de alberquita de pelota de McDonald's. Es una de esas. Todo esto es basura, todo es reusado. Entonces me encanta y la verdad es que el detalle, wow, o sea, sí es de las obras de arte más cool, y si no es que tal vez la más cool que tengo. Entonces ahora que ya tengo el bar, pues se me hizo un gran lugar para exponerlo. Y bueno, ya de ahí, aparte de la barra, la verdad es que tiene espacios chidos. A mí me gusta mucho cuando salgo de fiesta y demás, ir a bares de juegos, donde puedo jugar ya sea maquinitas o dardos o beer pong, todas las dinámicas que tengan que ver con estar tomando y como jugando algo, me gusta. Entonces, pues se me hizo una buena idea instalar unos dardos. Pésimo. Fatal, toma 7 shots por ese pésimo tiro. Esto de acá es una tele que se cubrió meramente pues, por los dardos y los borrachazos en general. La tele es porque se me ocurre que de repente, no sé, habrá algún partido, algún evento, entonces se puede ver aquí de una manera cool. De igual manera, tal vez instalo una pequeña consola de videojuegos. También de repente me gusta jugar, entonces creo que está padre. Ahorita la tele, vaya, sigue como con sus protecciones, y así, miren. Aquí eventualmente igual quiero poner cosas significativas para mí arriba. Quiero obviamente irle dando más personalidad conforme pasen las semanas, los meses. Esta zona de acá está chida, ¿ok? Tenemos unos espejitos. Acá ya pusimos unas fotos como de viajes padres. Aquí una foto, Arisita y yo con nuestro buen amigo Moharram. Aquí con mi buen amigo Safe de Egipto, dándome un beso el muchacho. Aquí esta fue idea de mi compa arquitecto, pero no me disgustó, ¿ok? Pillo, claro que sí, es un bar para hacer pillo heladas. Por aquí tenemos
Tenemos la zona del refrigerador, ¿ok? De tamaño aceptable, de tamaño cool, tenerlo siempre lleno, siempre con cosas interesantes. Y aquí como tal, vaya, el iPad, que pues, es lo que controla todo el sonido. Que, miren, en cuestión de sonido, la verdad creo que está muy bien. Instalé 3 bocinitas, ok, de tamaño razonable. La verdad es que mi casa es muy tecnológica, o sea, todas las luces que tengo son como inteligentes. Me gusta que sea todo como tecnológico, entonces el hecho de que se conecten por Wi-Fi me encanta. Miren, vamos a buscar una canción así como sin derechos de autor para que no haya problema. Entonces le pongo aquí, reproducir en bar. Ya está. Suena súper bien y puede alzarse el volumen duro. ¿Qué música es esa? Parece como de video de Bang Energy, ¿no? Música sin regalías, claro que sí. Y sí, la idea es que todo se controle por medio de este iPad. También se le instaló en las paredes y en el piso una mica que supuestamente es para encerrar el sonido. Entonces, de esta manera, pues obviamente para no tener problemas y demás con vecinos, en caso de que alguna vez quiera subirle a la música, la idea es que se quede encerrado el sonido y pues no estemos molestando. Y bueno, por aquí, esta es la zona de la salita, ¿no? La verdad está bien cool, me encanta. De este lado un cenicero. A ver, yo la verdad no soy una persona fumadora, no fumo tabaco, pero pues nunca sabes cuándo puede venir alguien que esté fumando. Creo que el accesorio se ve cool. La salita, a ver, no es la más cómoda, pero pues es que es la onda de un bar, o sea, no quieres un sillón para dormirte, más bien quieres un silloncito para estar cómodo sentado un rato y luego ya paras, vas a la barra. Y les digo, es más como para mi uso, o sea, es personal y está todo diseñado como a mi gusto. Ahora, en cuestión de iluminación, pues está cool, la verdad, tiene por ejemplo luz ahí en el espejo que alumbra bonito, de noche se ve mucho más cool. Por aquí tenemos luces, vaya, en la barra, tenemos una luz LED aquí en el techo y esta de aquí también tenemos una luz que alumbra de aquí arriba para abajo toda esta zona que de hecho no les enseñé chido, o sea, esto todos son espejos. Miren esta belleza, o sea, sí está, la verdad, hermoso, precioso. Tiene muchísimo detalle, muchísimo diseño. Y las luces principales como tal, obviamente cambian de color, obviamente cambian de tonalidad, para que pues puedas ponerle diferentes ambientaciones, ¿no? Ahí va, ahí verdecito, azul, morado. Considero que tiene muy buena iluminación. De noche seguramente se va a ver precioso. Sí, la verdad me encanta. Siento que si este bar como tal existiera comercialmente, yo iría cada viernes porque me encanta, me fascina, está hecho a mi medida y tenerlo en mi casa es un sueño. La verdad, estoy muy feliz, estoy muy emocionado de tener este espacio para mí, que es pensado para mí, para que yo lo aproveche. Pues listo, capos y capas, un shotcito para mí, un shotcito para ustedes, para que brindemos por este divertido momento. Y platíquenme ustedes en los comentarios, ¿cuál sería una zona en sus casas que sería su sueño? Así lo que más les daría ilusión tener, tal vez tener un closet enorme, tal vez tener una sala de cine, tal vez tener un gimnasio, una cocina. ¿Cuál es una zona en sus casas que es su sueño tener, que les encantaría y que esperan algún día poder cumplir? Los leo, los estaré leyendo. Este shotcito es para ustedes. Saludcita, gracias por haberme acompañado en este tour del bar en casa de Luisillo. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Saludcita, adiós Pimpollo que tiene un bar en casa.